Future Community es una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde el campo de la innovación y la ciberseguridad para construir un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Impulsamos el reconocimiento de la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, un bien público, y fomentamos su integración en la agenda internacional. Cada embajador, con su propia voz e identidad, contribuye a las áreas clave de la agenda global y posiciona la ciberseguridad como catalizador para su cumplimiento. Conecta los puntos, sé el vocero del otro. Confía en el otro, abraza la comunidad. Mantente curioso, explora y juega con tu creatividad. El futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él. Pues bienvenidos, muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este panel que hemos llamado Future Community, Paz y Justicia en la Era Digital, el rol de las instituciones. Como saben, este tipo de espacios está dentro de nuestro proyecto Future Community, este programa que les hemos presentado un pequeño videíto y que nos gustaría que cada vez más embajadores se sumen y hagamos más sinergias juntos. El día de hoy vamos a dialogar sobre cómo la ciberseguridad se posiciona como un pilar fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Específicamente, hoy nos toca el ODS número 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas, Jimena, Susana, Cristian, bueno, ya tendrán oportunidad de conocerlos adelante. Lo que quisimos es, hay muchas cosas pasando hoy en día que nos pueden llevar a hablar sobre la paz, ¿no? Tenemos situaciones de guerra en partes muy sensibles del mundo, podemos hablar de la ciberseguridad en tiempos de guerra, tocamos este documento de Rusia y Ucrania de nuestra vez pasada, también estamos ahora abordándolo con el tema de lo que está pasando en Gaza, así que hay muchas formas de hablar de qué tiene que ver la ciberseguridad en todo esto, cómo toca la ciberseguridad a la justicia, cómo toca la ciberseguridad a la paz, cómo toca la ciberseguridad a las instituciones. Y es precisamente a lo que queremos hablar aquí, la importancia de un espacio digital seguro y confiable. ¿Por qué? Porque las guerras también se están dando ya en el escenario digital. ¿Por qué? Porque la justicia también se puede implementar y aplicar si tenemos instituciones sólidas, seguras, fuertes, a la altura de los desafíos actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta que hayamos logrado hacer este espacio. Muchas gracias a los que lo hayan coordinado. Y pues Metabase Q está muy contento de que estemos hoy todos aquí reunidos. Y sin más, les cedo la palabra a nuestro moderador, Diego Rodríguez Henry. Él es Strategy Policy Consulta del Metabase. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse el día de hoy a este panel de Future Community. Como dice Liliana, este proyecto desde Metabase Q, donde buscamos crear una comunidad consciente y que actúe en los temas de ciberseguridad de manera transversal, ¿no? Donde puedan estar y participen actores multidisciplinarios desde diferentes ámbitos para fomentar un espacio digital seguro y confiable, como nuestro mundo va en esa dirección cada vez más digitalizado. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias a sumarse a este panel Paz y Justicia en la Era Digital, el rol de las instituciones, donde nos vamos a basar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y a partir de ahí vamos a estar conversando y profundizando sobre los tres temas que toca este objetivo, ¿no? Que es la paz, la justicia y las instituciones sólidas, como la ciberseguridad, de alguna forma y transversalmente toca estos temas y a todos los ODS y ver de qué manera pues resulta un catalizador para lograr la consecución de estos objetivos. Entonces, agradezco mucho la presencia de nuestros panelistas, expertas y expertos el día de hoy. Jimena Moreno González, profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, que nos va a estar compartiendo temas respecto a pues este tema conectado entre la ciberseguridad y la paz.
a Cristian Paredes, que es Field Compliance Officer en SAP, donde estaremos tocando el tema de justicia, y para el tema de instituciones fuertes, instituciones sólidas, Susana Cruz Soriano, directora de Nuevas Tecnologías y Ciberseguridad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, para iniciar, abro el espacio a preguntarle a Jimena, quien nos podrá profundizar por un espacio más o menos de unos 10 minutos, y después abriré el espacio a comentarios tanto de Cristian y Susana para el tema de paz y así consecutivamente sobre los demás temas. Entonces, Jimena, para empezar contigo, ¿cómo puede la ciberseguridad contribuir a la prevención de conflictos y promover la paz? ¿Cuál es el impacto de la ciberseguridad en la diplomacia digital y las relaciones internacionales? Gracias Diego. Gracias a Liliana por la invitación, a Metabase Q. Es un gusto también compartir este panel con Cristian y Susana. Muchas gracias a todos y a todas que nos están escuchando. A ver, a mí me gustaría empezar diciendo que cuando estamos hablando de un concepto de paz, siempre lo ligamos a un tema de guerra, es decir, a un tema de violencia, es un tema de guerra, y no necesariamente. Tradicionalmente paz tiene su vínculo directamente proporcional a la parte de guerra. Y no solamente, y cuando nosotros pensamos en paz, decimos, hay una ausencia de guerra o de violencia directa. Y yo creo que partir de ahí nos deja fuera muchos temas muy importantes en el cual la tecnología y la ciberseguridad deben tener una incidencia específica. Entonces, no nada más hablar de prevención de conflictos y promover la paz, nos referimos a la parte bélica, sino, por ejemplo, también hay violencia cuando hay falta de democracia. La pobreza es un tipo de violencia. La escasez de recursos naturales también puede ser un tipo de violencia. Violación constante de derechos humanos, el deterioro ambiental, los conflictos étnicos, la migración, la discriminación racial, por género, por minorías, la religiosa, que justamente a través de la religiosa también empiezan a generarse muchos problemas violentos, ¿no? Entonces, a mí me gusta entender el tema de paz como la ausencia de todas estas características que acabamos de decir y no necesariamente, o sea, una cuestión de guerra. La idea ahorita es abrir un poco más el espectro de lo que significa paz o el conflicto en el cual debe de contribuir, ¿no? En este sentido. Ahora, ¿cómo entender la parte de la tecnología respecto de una respuesta en este sentido de paz, ¿no? Entonces, los medios digitales, por decirlo de alguna manera, juegan un rol importantísimo en establecer un debate público, en establecer un debate con la ciudadanía directamente, con las organizaciones directamente. Y ahora vemos que en los medios hay una cantidad de stakeholders o jugadores en el cual es una gran riqueza poder compartir a partir de ahí. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo estarme dirigiendo a actores institucionales, gobiernos, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general, es decir, es un mundo súper rico de participantes en el cual a través de la tecnología podemos incidir en cuestiones de paz. Y cuando hablo cuestiones de paz, aquí, por ejemplo, podemos incidir en el tipo de diálogo que se está generando, ¿no? Libertad de expresión, respeto también a la libertad de expresión, cuestiones de raza, cuestiones de género, en esta participación activa de los ciudadanos, en contribuir a un diálogo de paz, a una cultura por la paz a través de los medios digitales, que yo creo que es ahí la gran ausencia de los medios y donde nosotros podemos generar una incidencia importante. La cultura de la paz a través de los medios tecnológicos debería de ser una política pública del Estado y debería también de ser una participación colaborativa con la sociedad civil. Nos hemos estado perdiendo de esa gran riqueza y yo creo que a partir de ahí podemos empezar a lanzar las primeras ideas. Ahora, ¿cómo generar esa confianza? Porque el espacio ya está dado.
El espacio ya está ahí. Yo creo que la idea es un poco retomar ese espacio para poder a partir de ahí generar diálogos distintos, diálogos de paz. Y a lo que me refiero con diálogos de paz es poder tener las garantías del Estado y las garantías de la sociedad para poder establecer un diálogo constructivo y de cooperación no solamente nacional, sino también internacional. Hemos visto ahora cómo la participación de la misma sociedad, los estados y las instituciones están teniendo participación en la guerra, ¿no? Desde Ucrania hasta, bueno, inclusive hasta la parte democrática. Digo, ahora lo que está pasando en Gaza, pero no nos vayamos tan lejos en la parte de Estados Unidos con el tema Trump. Porque ahí también hay una cuestión interesante y los medios pueden jugar y la tecnología puede jugar una parte en esta guerra, pues en esta violación de todas las garantías humanas o de derechos humanos a las que me refiero. Entonces tenemos vinculadas directamente cuestiones de Estado de Derecho, cuestiones de democracia, cuestiones de libertades básicas como la libertad de expresión, en donde prácticamente se pueden generar chispas de violencia a través de medios muy rápido y poco deseables. Estamos empezando a ver cómo ya empiezan a influir en temas electorales, en temas políticos, en temas raciales. No olvidemos también, por ejemplo, en temas de libertad de expresión, lo que pasó en Francia, ¿no? Con esta revista que tenía Charlie algo, no me acuerdo el nombre, pero con esta revista que era muy crítica. Charlie Hebdo, ¿no? Exacto, exactamente. Y a partir de ahí son pequeñas chispas de violencia que se van generando sin necesariamente ser una guerra, pero que están también incitando. Entonces, la regulación se hace muy compleja por el tema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo limito eso? ¿Cómo regulo eso? Es prácticamente imposible. Yo solamente me voy a la parte educativa y a la parte de tener un diálogo de prevención. Y yo creo que aquí los estados juegan una parte y las instituciones muy importantes justamente para empezar a delinear el tipo de debate que existe o que debe darse en términos de paz. No podemos hablar de paz si no hay una educación previa de qué significa tener educación para la paz. ¿Qué significa resolver conflictos a través de medios pacíficos? ¿Qué significa, no? Tendremos que empezar de -0 para poder seguir avanzando en temas de paz. Y la base fundamental radica en la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque finalmente a mí como ciudadana y a todos los ciudadanos y los ciudadanos que nos interesa y que estamos en esto, una manera de generar confianza en redes es a través de que mis datos, mi vida privada, mi libertad de expresión no sea un motivo de violencia. No sea algo que me ponga a mí en riesgo o que no ponga en riesgo a los periodistas, que estamos viendo una violencia brutal en temas de periodismo. Que no ponga violencia a la ciudadanía. Ya no nada más son actores políticos o periodísticos, sino que también esta violencia puede generar hacia todos. Si va a ser los medios el nuevo debate de construcción de acuerdos y de paz a nivel institucional y de todos los jugadores sociales y políticos como una forma de intercambio y de saber qué está pasando, proporcionalmente también deberíamos de exigir este tipo de ciberseguridad. Que yo esté protegida en esta área, que no empiece a ser vulnerada como ciudadana por expresar, por compartir o por generar esta nueva idea. Si no tenemos el vínculo de un equilibrio entre la confianza plena en las redes, o más o menos plena en las redes, entonces la verdad es que los esfuerzos siempre van a ser mínimos. Si no se establece esta cooperación de seguridad, de la no vulneración de mi identidad, entonces no tengo ninguna garantía para participar y todos los esfuerzos sobre paz o sobre evitar violencias o sobre evitar diálogos, pues la verdad es que se van a ver mermados. Y ahí necesitamos una intervención importante
en temas de infraestructura, en temas de prevención de ataques, y yo creo que la cooperación, y ahí viene la parte de la diplomacia, ¿no? De la diplomacia en términos digitales, por decirlo de alguna manera, es los que tienen que marcar también un poco la agenda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo cooperar? ¿Qué incidentes hay? ¿Cómo proteger a los ciudadanos? ¿Cómo proteger a las ciudadanas? Y el Estado, ¿qué rol va a jugar? ¿Qué porcentaje del presupuesto se va a tener que ejercer? Los derechos deben de ir acompañados con dinero. Los derechos tienen que ir acompañados con presupuesto. Si no, son palabras escritas que no sirven de nada. La cultura de la paz a través de los medios digitales tiene que ir acompañada de una política de Estado con presupuesto dirigido. Si no, van a quedar como un catálogo de derechos y entonces no va a pasar absolutamente nada. Entonces aquí sí creo que no solamente es una cuestión de cooperación internacional, que así los estados y de organizaciones internacionales, que ya lo estamos viendo, OCDE, OEA, ya estamos viendo cómo están, sino un ejercicio presupuestario directo para temas de seguridad, de seguridad para los ciudadanos y para las ciudadanas. Entonces, yo quisiera no seguir más. A mí me gustaría, con estas primeras ideas, básicamente que son dos, el tema de paz incluye todo y ahorita viene parte electoral en México, entonces habrá que estar muy atentos a cómo hacer proporcional la libertad de expresión con los discursos de odio o con la polarización que pueda llegar a generar violencia. Ya tenemos muchos casos internacionales que nos pueden ir dando una luz hacia dónde movernos, ¿no? El tema migratorio, el tema racial, es decir, y el tema de guerra, ¿no? O sea, pareciera que las sociedades ahora están contribuyendo también a generar estos discursos de odio. Si uno se asoma un poquito a ver, ahora con el tema de Gaza, el antisemitismo que se ha desprendido a partir de ahí, palestinos, judíos, unos contra otros, es realmente alarmante. Los comentarios, pareciera que no hemos vivido guerras anteriores. Y la ¿no? cantidad de manifestaciones en otros países, ¿no? A favor de unos y de otros. Exacto, y a partir de ahí, un comentario y te puede llover, pero unas agresiones que yo creo que, si bien es cierto la libertad de expresión, yo creo que la parte que nos falta es justamente la educación en cultura para la paz en medios digitales. O sea, ahí debe de haber un esfuerzo internacional con un ODS específico que hable de paz en medios digitales, que hable de discurso de odio, que hable de las consecuencias que puede llegar a generar en las nuevas generaciones y cómo empieza a distorsionar el diálogo. O sea, sí debería de haber una política distinta en la diplomacia internacional a través de medios digitales y de los estados. Y aquí yo creo que también la sociedad civil es las empresas, porque a todo mundo le va a acabar pegando, ¿no? Un país con falta de paz le pega a la economía, al medio ambiente, al Estado de Derecho, a la democracia, es decir, es como tirar una ficha de dominó y entonces va generando las violencias en contraposición con la paz, van generando un deterioro social absoluto y lo primero que le pega es al Estado de Derecho. Esto lo podemos ver, o más o menos estamos viendo cómo se empiezan a generar cada vez más violencias, inclusive en el Estado mexicano, ¿no? Y cómo los medios y cómo la parte, digo, es un poco la reflexión, hay pocas respuestas, pero yo creo que hay que empezar a trabajar por el principio, que son dos: educación para la paz en medios digitales. Yo he visto muy poco, hay pocas organizaciones que traen ese tema serio, y por el otro lado, cooperación entre actores y un papel mucho más activo del Estado en temas de seguridad, en temas de inversión, en temas de infraestructura, en temas de dinero. A mí me encanta el ejemplo de Reino Unido, porque en el momento en que querían hacer una base de datos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en Inglaterra, venía acompañado con un impacto presupuestario, venía acompañado con medidas de seguridad, etcétera, y en un primer saque dijeron,
no podemos garantizar eso. Entonces, es tan importante la privacidad de los demás que entonces se echaron para atrás porque no había el presupuesto para ese momento y no lo sacaron por eso, porque parten de la privacidad y del derecho de las personas a eso. Entonces, como elemento fundamental, creo que si no está la garantía a través de los medios como la ciberseguridad, no solamente de los ciudadanos, de las infraestructuras críticas, etcétera, que finalmente desestabilizan la parte de paz, estamos perdiendo el tiempo. Para mí esa es una cuestión muy importante. Imagínense un ataque a una infraestructura crítica, puede desestabilizar un país. Y si no hay una participación activa en las infraestructuras críticas del Estado para protegerlas, pues entonces estamos en una parte de riesgo importante. México es uno de los países que más ciberataques recibe prácticamente en el mundo. En cuestiones del sistema financiero es impresionante. Eso te desestabiliza y eso genera cuestiones de que la paz ya no es la paz como nosotros nos las estamos imaginando. Entonces es una cuestión muy compleja en donde debe de haber actores específicos dirigidos en, insisto, presupuesto, seguridad, participación activa de la sociedad, pero acompañada de una cultura distinta. No podemos operar de la misma manera cuando las cosas están cambiando. Una cultura distinta en educación en medios digitales. Hasta aquí me quedo para ya no sé cuánto tiempo, pero para abrir el diálogo. Sí, no, muchas gracias y con toda la razón, tocas puntos muy importantes y como bien dices, ¿no? La transversalidad de la ciberseguridad toca, pues no solo aquí en este panel que vamos a hablar de paz, justicia e instituciones sólidas, como bien dices, educación, que fue justo el panel anterior que tuvimos en Future Community, y cómo hay un objetivo de desarrollo sostenible específico en educación, y cómo es muy importante la parte de concientizar y educar a la sociedad para pues como el tema de ciberseguridad es transversal en todos los sentidos. Y también, como dices, que es un tema de todos, ¿no? La ciberseguridad resulta ser un tema de ética, un tema que es competencia de todos, donde tienen que participar tanto autoridades, el Estado, sector privado, la academia, las organizaciones civiles, pues para conformar espacios de diálogo como este que estamos promoviendo y precisamente que lleve acciones, como bien dices, con recursos. Recordarle a la Pero audiencia. nada más déjame hacerte una pequeña acotación. Sí, Sí, educación, pero no quiero que se pierda con la idea de educación. Es que es educación para la paz en medios digitales, porque sí te cambia el contexto. No sí, solamente me vas a educar para saber utilizar la tecnología o educarnos, bueno, que haya un conocimiento, sino que es directamente de cómo contribuir a diálogos que generen. Hay mucho escrito sobre educación para la paz, cómo resolver conflictos a través de la tecnología con un uso no violento, con un uso pacífico. O sea, sí tendré que ser muy dirigido hacia esa parte, porque si no nos vamos a perder en la educación para todos y va un poquito más allá en este sentido. sí, mucho más específico. Sí, muchas gracias, Jimena. Recordarles a nuestra audiencia que pueden hacer preguntas, comentarios en el espacio de preguntas y respuestas que estaremos atendiendo al final. También estaremos dejando ahí en el chat los links de nuestros proyectos de Future Community para que se puedan sumar a la comunidad y participar pues en este proyecto, este esfuerzo, estos espacios de diálogo donde tenemos participación en podcast, en paneles, en newsletter, columnas y demás. Pero ahora preguntarles, Cristian, Susana, así que primero voy contigo, Cristian, ¿qué opinión tienes respecto a esta situación de La Paz, a los importantes puntos que toca Jimena? Mira, perdón, un gusto saludarlos y gracias por la invitación a Metabase y a ti, a Liliana. Sobre el tema de paz, me parece que la ciberseguridad y de lo general a lo particular es un concepto de cultura, ¿no? Me parece que eso es un marco que debemos de tener claro, es un proceso cultural en el que todos tenemos que estar cada vez más involucrados. No se trata de un firewall, no se trata de una situación de antivirus, que la verdad es que en el mejor de los casos a veces la gente ni siquiera lo tiene licenciado al 100% y anda con demos de manera ahí para, ni siquiera compran las licencias, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos hablar de ciberseguridad? ¿Cómo podemos estar en una situación de armonía, de paz, si ni siquiera tenemos esa cultura quizás de utilizar una VPN, por lo decirlo más básico? Entonces, de ahí se va de alguna manera dimensionando en otros foros. Ya obviamente imaginémonos a nivel global, con todos los temas y con todos los ciberataques que están documentándose todos los días, más allá de la situación de las guerras y cómo se están dando hasta por abajo de la lengua, también no solo a nivel de los bombazos, sino también a nivel de los bloqueos de los DDoS y todas esas figuras que ya conocemos. Me parece que un marco de paz, un marco de este tipo de armonía, como lo que busca este objetivo, me parece que todavía estamos algo lejos de lograrlo, ¿no? Pero hasta ahí dejo el comentario. Gracias, querido Diego. Muchas gracias, Cristian. Susana, ¿algo que comentar sobre la participación de Jimena y el comentario de Cristian? Pues ambos participaciones súper interesantes y atinadas, y yo coincido plenamente en esta dualidad que tiene los medios digitales y las tecnologías para facilitarnos la vida, facilitar la forma en la que producimos, en la que nos comunicamos, en la que nos educamos, pero también tiene todos estos riesgos, ¿no? En la medida en que somos altamente dependientes de estas tecnologías, pues somos todos blanco de ataques de ciberseguridad y de amenazas en el ciberespacio. Tenemos en la parte de la ciberguerra, como la conocemos, pero también están otros temas que hay que atender muy atinadamente, como lo decía Jimena, y es el ciberacoso. Hoy es un problema, ¿no?, que ocurre en redes sociales, el acceso a noticias falsas que justamente generan estas paranoias y estos problemas que después pueden derivar en temas de seguridad pública o nacional. Y el contenido potencialmente dañino o ilegal al que estamos expuestos, y principalmente la gente menor de edad, ¿no? Este tipo de retos en los que los chicos se involucran y que atentan contra su seguridad. Bueno, todos estos tipos de riesgos de seguridad digital son, o sea, se deben de atender desde una perspectiva multidimensional, desde una perspectiva no solo tecnológica, como lo decía Cristian, porque al final el ser humano la ciberseguridad tiene un elemento humano, y el elemento humano es el elemento más débil en la cadena de ciberseguridad. Entonces, súper de acuerdo en establecer políticas que vayan acordes con este concepto de paz, ¿no?, y de resolución de conflictos. En ciberseguridad nosotros trabajamos el concepto de cultura de ciberseguridad, ¿no?, para justamente promover no solo la higiene cibernética, sino los códigos de conducta en el uso del Internet, el cuidado del concepto de ciudadanía digital. Entonces, bueno, pues creo que todos un poquito vamos de la mano en conceptos y en ideas para ir mejorando el mundo digital y pues hacerlo mucho más inclusivo, mucho más productivo y sobre todo respetuoso de la privacidad y de los derechos humanos de la gente. Sí, totalmente de acuerdo, Susana. Bueno, pasamos ahora a la parte de justicia con Cristian. Cristian, ¿de qué manera la ciberseguridad coadyuva a la procuración de justicia? ¿Y cuál es el papel de la ciberseguridad en la prevención y persecución de delitos cibernéticos? A ti, con esta experiencia jurídica que tienes y de compliance en las organizaciones, ¿de qué manera coadyuva? Mira, la verdad es que está bien interesante este punto y voy a tener que relacionar, yo sé que estamos en el 16, pero no podemos perder de vista el objetivo número 9 en relación con infraestructura. Si no hablamos precisamente del punto número 9 en cuanto a la capacidad y el desarrollo que debe de implementarse, sobre todo a nivel de los gobiernos, de los órganos de administración de justicia, esta plática no tiene sentido. Me parece que para que se dé precisamente una relación de ayuda, de cooperación precisamente entre la Procuración de Justicia, la ciberseguridad y yo como afectado, naturalmente tiene que haber las bases que me permitan acceder de mejor manera a muchos de los órganos de administración de justicia.
Yo sé que me estoy echando el comentario impopular, pero pues de eso se trata y por eso celebro este tipo de foros donde nos permiten de alguna manera intercambiar puntos de vista y también a veces poner puntos sobre las IES. Ahora, otro punto que me parece importante y que vale la pena rescatarlo es, y que de pronto como que se perdió la moda, pero recordemos y retomemos el famoso capítulo, creo que es el 19 del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 2020 en relación con comercio digital y en lo particular con el desarrollo que se le dio en este capítulo al tema de ciberseguridad. Entonces, me parece que sí será quizás en un ámbito de comercio digital, pero la prioridad para efectos de lo que Canadá, Estados Unidos y México establecieron en ese documento como parámetro para que se desarrollara este marco de ciberseguridad, para que diéramos precisamente un ambiente de certeza, de confiabilidad, me parece que todavía está por definirse, como ya lo hemos hablado y es parte de información pública, la cantidad de ciberataques que reciben las empresas, los particulares, pues es vastísimo. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros quizás como ciudadanos de a pie? Ya cuando hablamos románticamente de procuración de justicia en un estado donde está, y ya también se ha comentado en otros foros, de repente controvertido el Estado de Derecho, ¿no? De pronto, ¿qué aspiración tenemos respecto de yo en mi micromundo? ¿Cómo voy a poder recibir cooperación por parte de las autoridades para resolver algún problema en el que me haya metido? Y aquí también hay que distinguirlo, querido Diego y audiencia, entre las empresas, digamos, reguladas o sobrereguladas, las empresas internacionales quizás, y de pronto todas las MIPYMES, pymes, etcétera, y después también nosotros como ciudadanos cuando hablamos precisamente de temas, ¿no?, relacionados con paz que pueden afectar mi esfera, la de mis parientes, en cuanto quizás a recibir algún tipo de ciberacoso o alguna situación que me comprometa en mi esfera jurídica, no hablando de negocios nada más. Si lo dividimos en esos 3 o 4 bloques, la verdad es que estamos en un marco bastante complejo. Cuando hablamos de empresas, ¿no? Y eso yo creo que es la información pública que está más sencilla de digerir. Cuando hablamos de empresas principalmente financieras, el nivel de denuncias pues sí tiene que incrementarse porque tienen esta sobreregulación respecto de ciertas vulnerabilidades que los llevan precisamente a tomar alguna decisión o postura para precisamente denunciar quizás alguna vulneración, no sé si en tratándose de alguna cuestión de datos personales o alguna cuestión que pueda ir más allá, ya imaginémonos algún tipo de bloqueo o alguna situación derivada de un proceso de phishing como en el que estamos todos involucrados. Ahí el tema es cuál va a ser precisamente esta relación entre la procuración de justicia en cuanto yo ya verme afectado dentro de este marco, ¿no?, de ciberseguridad, ya tuve algún tipo de problema. Yo entiendo que la policía cibernética ha hecho grandes esfuerzos, ha tenido grandes proyectos, ¿no? Y todo eso también es información pública, pero de pronto, pues, sabemos que esta figura, que de pronto pueda yo recibir algún ataque de algún país en Asia, en Europa, de pronto puede complicar precisamente el que se persigan esos delitos e incluso, ya voy a poner otra capa, la cuestión precisamente de la legislación, que tanto marco hoy tenemos en México respecto de diferentes códigos penales, una consolidación en el federal, pero que al final cuando llegamos a un tema que ni siquiera la famosa Convención de Budapest está siquiera ratificada para evitar quizás también la homologación de tantos terminajos, de pronto puede complicar el hecho de que yo simplemente, si soy afectado, tendré que ver en qué fila estoy, ya sea empresa regulada, empresa no tan regulada, o si soy un ciudadano de pie respecto de algún tipo de vulneración que yo tuve. Aquí la pregunta más retórica, ¿no?, de las personas que han recibido o han tenido algún tipo de problema en su individualidad respecto de WhatsApp. ¿Cuántas veces no lo vimos el año pasado? Sobre todo ya me lo clonaron, ya me hackearon, etcétera, etcétera.
¿Cuánta gente fue a un ministerio público precisamente a levantar la mano y decir, fui hackeado? ¿Para qué? Sobre todo, evitar algún tipo de consecuencia que pudiera derivar en alguna otra cosa, ¿no? O sea, ya sabemos que quizás nada más estaba en el ambiente de, oye, deposítame 1,500 pesos en el Oxxo, pero ¿qué pasaría si de pronto dentro de esa clonación pudieran darse algún otro tipo de evento delictivo donde después, en esta situación kafkiana, de pronto a mí me digan, ¿sabes qué? Pues estás iniciado como indiciado o algo por el estilo, porque pues aquí está tu teléfono, híjole, pues te clonaron, pero ¿a quién le avisaste? No levantaste un acta. Entonces sí se puede poner bastante complicada esa situación. Ya pasando a la segunda de dos preguntas, querido Diego, me parece que un esquema de prevención es un tema fundamental. Ya lo decían, ya pues es parte ya de las pláticas en este tipo de sentidos. El factor H, no el factor humano, es el eslabón más débil en todos estos procesos. De ahí precisamente que la cultura precisamente de prevención, de que se puedan precisamente evitar en la medida de lo posible a través, sí, de una capa importante de sistemas, de que pues se pueda categorizar la información que vamos recibiendo entre el spam, etcétera, etcétera, y generando precisamente conciencia en la gente, tendrá que ser un punto fundamental dentro de las organizaciones para que esto cada vez de alguna manera recurra o que sea menos probable de recibirlo. Yo sé que también en muchos eventos hemos dicho que solamente hay dos casos, ¿no? Los que ya tuvieron algún tipo de ciberataque y los que lo van a tener. Eso ya lo sabemos, es una situación de estadística pura. El tema es cómo lo vamos a hacer o qué frente vamos a hacer. Y ya relacionándolo y a manera ya de resumen, si nosotros como sociedad no tenemos, y lo voy a decir así, ni siquiera el software licenciado dentro de nuestros teléfonos, dentro de nuestras computadoras, para precisamente proteger a través de un buen antivirus, firewall, y ya después toda la capa cultural, porque esto es como cebolla, ¿no? Tiene diferentes capas, y si no tenemos esa cultura de prevención, la verdad es que meternos en el laberinto del fauno para efectos de cómo se pudiera procurar justicia una vez afectada en mi esfera jurídica, la verdad es que es un grandísimo reto. Por eso aquí la reflexión, ya para pasarte y regresarte el micrófono, es, entre mejor estemos preparados culturalmente y esto se pueda ir permeando dentro de las organizaciones para que todos se lo tomen en serio y que sabemos que un evento catastrófico como los de ciberseguridad pueden inviabilizar una empresa pequeña o mediana, quizás las grandes hasta seguros pueden eventualmente tener, pero la reflexión tiene que ser prevención para evitarnos algún tipo de problema y esperanzado en que el Estado, las organizaciones, incluso la sociedad civil pueda precisamente desarrollar con el paso del tiempo mejores técnicas, mejores tácticas, ya si efectivamente fuimos objetos de algún ataque en este sentido. Te regreso el micrófono, querido Diego, gracias. Muchas gracias, Cristian, por esta participación, también muy interesante, y como mencionas, pues todo esto se va robusteciendo a través de un marco regulatorio, ¿no? Que sea sólido, que sea innovador, que atienda los propios desafíos en la materia. Y en el caso de México, pues únicamente, como bien mencionaste, el estándar más alto que se tiene es lo que hay en el TEMEC, en el tratado con Estados Unidos y Canadá, que ahí bien, como bien mencionas, pasa de ser un tema meramente de cooperación a tiene unas implicaciones un poquito más detalladas, como el tratar que sea un enfoque basado en riesgo, que haya intercambio de información entre las partes, entre los actores públicos y privados y demás, y pues eso de alguna forma va sentando un precedente, pero hace falta mucho más, ¿no? Vamos, México no tiene una ley de ciberseguridad, algo que urge, que es muy necesario en la materia, y en lo que también estamos pues ahí trabajando, cabildeando, haciendo recomendaciones para que los legisladores, pues bueno, puedan poner punto en la materia y sea a la altura de las circunstancias, de los desafíos actuales y de los que vienen, ¿no? Porque al ser un tema tecnológico de innovación, pues va con un acelere alto, importante. Susana, ¿qué comentario tienes respecto a esto que nos ha planteado Cristian? Pues muy interesante y
Coincidiendo en todo, en realidad, Cristian nos hablaba de la necesidad de prevenir, ¿no? Y yo añadiría la necesidad de capacitar, de desarrollar capacidades institucionales al interior de bueno, en el sistema de Procuración de Justicia de México. Déjenme contarles una anécdota, y es que nosotros fuimos enlace focal ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la realización de la versión número 5 del índice global de ciberseguridad. Y el índice tiene muchos apartados. Uno de ellos es capacidades. Y hay un apartado en particular que es qué tanto se capacita el sector Procuración de Justicia en el país. Y no encontramos información pública abierta en donde hubiera un programa, un comunicado de prensa donde pudiéramos decir, mira, se capacitaron en esto. Tenemos el TEMEC, que habla de compartición de información y que habla de desarrollo de capacidades, sí, es como el marco o el estándar de referencia más amplio. Pero es verdaderamente relevante elevar la capacidad institucional en materia de ciberseguridad. Para todos los procuradores, los abogados, o sea, todo ese ecosistema tendría que estar totalmente capacitado en construir las carpetas de investigación que tiene que ver con ciberseguridad, con delitos cibernéticos. Y no solo eso, aparejado también, pues, el reto grandísimo que enfrenta el país en términos de actualizar la legislación, porque hoy en día, bueno, pues está el Código Penal Federal, pero hay que actualizar los tipos penales, ¿no? Es importante. Se habla de una ley de ciberseguridad, yo diría 2 leyes de ciberseguridad, una que se dedique a temas de ciberdelitos y de ciberdelincuencia, y la otra de gobernanza, porque ese es un tema relevante en México. No existe un mecanismo que nos diga a todos los actores que formamos parte del ecosistema digital a qué nos vamos a dedicar con respecto a la ciberseguridad. Y pues justamente tener todos estos, la coordinación que requiere tanto la parte de investigación de prevención e investigación de los delitos, que en este caso pues es nuestra Guardia Nacional y el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, y el trabajo que tienen que realizar de manera conjunta con el sistema de procuración de justicia en México, a nivel local incluso, ¿no? O sea, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno y de los 2 sectores, que es Procuración de Justicia y Seguridad Pública, justamente pues para abarcar pues estas dimensiones de la ciberseguridad, que es la legal, la técnica y la de capacidades. De acuerdo, muchísimas gracias, Susana. Jimena, ¿algún comentario respecto a los puntos que tocan Cristian y Susana? Sí, mira, respecto a lo que dice Susana, que estoy totalmente de acuerdo, pero otra vez, creo que sin dinero no hay avance. O sea, la falta de capacitación es falta de planeación y de dirigir desde el presupuesto una partida específica para capacitación y para desarrollo, innovación y tecnología en temas de seguridad. México no puede seguir copiando, buscando a ver qué me dice, porque ya vemos que la cooperación internacional es lenta. Si no tenemos capacidades internas, no vamos a avanzar. Entonces, el tema de capacitación es justo, es una política del Estado. Capacita a tus funcionarios y sobre todo en el acceso a la justicia. Y de ahí me conecto con lo que dice Cristian. Hoy en día, en temas de medios digitales, no hay acceso a la justicia. O sea, estamos privados del acceso a la justicia. ¿Por qué? Por lo que ya decían Cristian y Susana. O sea, no hay definición de tipos penales, hay una dispersión, el federal es una cosa, el estatal es otra, no hay convenio de Budapest, que ya sabemos que está trazado, pero al menos podría haber un marco, no existe. Entonces, hoy en día están vulnerados nuestros derechos de acceso a la justicia. Ejemplo, si yo sufro algo sobre un ciberacoso, jurisdiccionalmente, para todos los que somos abogados, ¿en dónde está el delito? ¿Quién es el responsable? ¿En dónde está el tuit madre que generó una violencia en secuencia, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo lo encuentro?
No hay capacidades de la policía, de la federal, ni de los ministerios públicos, ni de la cibernética, porque no se van a ir a la parte pequeña, tienen demasiado trabajo, esa cooperación internacional es lenta, necesitas especialistas en encontrar en dónde salió eso, porque pude haber tenido una afectación muy severa y es mi derecho al acceso a la justicia. Y es un derecho humano que respeten mi reputación. ¿Y dónde está la justiciabilidad de esos derechos en temas digitales? Entonces, me parece que ahí estamos denegando el acceso a la justicia, porque no hay capacidades justamente y porque no hay una política de Estado que realmente impulse esa parte. Estamos un poco paralizados en este sentido. Y por el otro lado, lo que ya también decían Cristian y Susana respecto al TEMEC, yo sí hago una gran crítica de que si uno lee el TEMEC, pues todos son buenos deseos, procurarán, harán, cooperarán. Sabemos que ese es el tono de los tratados internacionales en temas comerciales, pero ya debemos de cambiar ese tono porque no estamos generando respuestas que ya requiere la sociedad y que ya requiere el mundo. Entonces, yo me quedo en procurarán las partes desarrollar esta investigación. No, ¿qué metas existen? ¿Cómo vas a cooperar? ¿Cuáles son los planes de trabajo? ¿Cuáles son las guías? O sea, ya no estamos para eso, la tecnología nos está rebasando y nosotros seguimos pensando como el NAFTA 1 o como el NAFTA y ya no como el TEMEC. Entonces, ¿de qué manera tenemos que compatibilizar metas, objetivos, presupuesto, diálogo? Porque seguimos en el, como bien decía Cristian, capítulo 19, procurarán, fomentarán, no, además que está en un capítulo de comercio digital. ¿No? Entonces, o sea, estamos de manera indirecta en un capítulo de comercio generando, no son obligaciones, son buenos deseos a nivel internacional entre las partes, teniendo el monstruo encima, ¿no? O sea, entonces no hay acceso a la justicia por un lado, estamos muy rezagados en el otro lado, y en la parte de cooperación internacional seguimos a los buenos deseos, pudiendo haber tenido la oportunidad de establecer metas específicas, obligaciones y responsabilidades en los estados. ¿Por qué no? ¿Por qué nos da miedo esa parte cuando ya tenemos la realidad encima? Sí, totalmente. Pues la parte que dices, pues mucho de la crítica ha sido sobre las iniciativas que hay presentadas en el Congreso, es la propia tipificación de los delitos, ¿no? Cómo se va a perseguir. Y en el caso de los acuerdos comerciales, pues que sean conceptos más vinculantes, ¿no? Que no sean solamente de promoción, de procurar acciones. Y también, como decían, pues la ciberseguridad ya tiene que dejar de verse como un gasto, sino más bien como una inversión o como parte del presupuesto, ¿no? De ejercer el presupuesto tanto del gobierno como de las empresas. Invitarlos a que dejen las preguntas y comentarios en la sección. Armando Zacateco, ya vimos la tuya. Ahorita en la siguiente sección se atenderá. Los panelistas podrán verla ahí en la sección de preguntas y respuestas para poder ir preparando la respuesta. Y paso a la sección de las preguntas para Susana. Susana, ¿en qué medida la ciberseguridad fortalece la integridad y la confianza en las instituciones? ¿Y cómo la ciberseguridad contribuye a la resiliencia institucional frente a amenazas cibernéticas emergentes y ataques cada vez más sofisticados? Mira, la ciberseguridad es un elemento indispensable hoy en día en cualquier organización, institución, y más para las instituciones de carácter público que forman parte del Estado, porque al final este tipo de instituciones asumen la obligación de atender alguna necesidad nacional o todas las necesidades nacionales. Entonces, el hecho de que sean vulneradas en sus sistemas, sus redes, sus aplicaciones, impacta directamente en la provisión de servicios a la ciudadanía. Entonces, más allá de que puedan afectarse los procesos internos de una dependencia, también se afecta la calidad y la prontitud con la que se le da un servicio a un ciudadano. Entonces, pues la ciberseguridad debería ser un elemento indispensable en la gestión institucional, ¿no? Entonces, en la medida en que
Las instituciones se comprometen con la implementación de políticas robustas de ciberseguridad. Estoy hablando de aquellas que incluyan toda la parte tecnológica, la inclusión de elementos tecnológicos y técnicos, como son los estándares, las normas, los marcos de gestión de riesgos, la parte de capacitación y la parte de innovación, como bien decía Jimena, en esa medida en la que haces una política integral institucional de ciberseguridad, pues estás teniendo una mejor capacidad para identificar los riesgos en donde te encuentras como institución, comprender cuáles son esos riesgos, cuáles son las amenazas, incluso hasta sectoriales, cuáles son las vulnerabilidades de la propia institución. También este tipo de políticas nos ayudan a anticipar los diferentes avances tecnológicos que pues están ahí desarrollándose y cómo pueden estas tecnologías introducir nuevas amenazas a la institución, ¿no? Nos permiten justamente, pues, proteger no solo nuestros activos tecnológicos, sino a las personas y los activos financieros con los que cuenta la institución, que al final son utilizados para la provisión de algún servicio o la implementación de algún programa. Entonces, definitivamente una institución que implementa este tipo de políticas públicas robustas, de políticas internas de ciberseguridad, pues también les ayuda a la misma institución a generar y a crear estas infraestructuras resilientes, ¿no? Seguras y resilientes, también en la medida en que una institución es responsable y asume un liderazgo en temas de ciberseguridad, pues eso también se proyecta hacia los ciudadanos y pues estas instituciones que se definen por ser ciberseguras, bueno, pues también estás dando un mensaje a la ciudadanía de confianza en la toma de decisiones, ¿no? De esa institución, de confianza en los programas y políticas públicas que emite y bueno, finalmente el conjunto de instituciones en su totalidad, ¿no? El Estado, al asumir políticas de ciberseguridad, pues también están impactando en nuestro sistema democrático, en el sistema político del país, en la confianza, en la autoridad y pues obviamente estamos impactando en una resiliencia nacional, ¿no? Yo aquí le dejo. Esa es una parte. La segunda era cómo la ciberseguridad contribuye a la resiliencia institucional. Esa es la otra, ¿verdad? Bien, pues todos estos hemos estado hablando mucho de ciberseguridad, pero bueno, pues las dimensiones de la ciberseguridad, al menos las que marca la OIT, son las medidas legales, el apego al marco legal, el apego al marco técnico, que son modelos de gestión de riesgos, normas técnicas, estándares, protocolos de actuación, planes de contingencia y continuidad. Por otro lado, la parte de organización, cómo y se incluye la ciberseguridad en una institución, es decir, si solo es una parte de tecnologías de la información o todas las áreas tienen ciertos conocimientos en ciberseguridad y la parte de capacitación y sensibilización, capacitación técnica a la gente que se encarga de proveer de los servicios de ciberseguridad, pero también la sensibilización al personal de contabilidad, de comunicación social, de legal, el que hace política pública, etcétera, pues la ciberseguridad tendría que permear así en una institución. Entonces, en esta medida, este tipo de políticas lo que hacen justamente es poner en un nivel de seguridad, en un mejor nivel de seguridad a las instituciones, justamente, ¿no? Te ayuda, el tema de adoptar medidas de ciberseguridad también ayuda a los procesos internos de la propia dependencia, ¿no? Disminuye la vulnerabilidad de las instituciones, ya que pues muchas de estas instituciones, además de contar con recursos, también cuentan con datos, ¿no? Datos de usuarios o datos sensibles que genera la propia institución. Entonces, este tipo de medidas nos ayudan también a asegurar y proteger este tipo de activos.
También nos ayudan a identificar y priorizar cuáles son los riesgos, en dónde meter dinero, en dónde no meter dinero, o en dónde es tolerable el riesgo. También nos ayudan a que la implementación de las medidas de mitigación cuando se presenta un incidente, pues sean adecuadas, sean justas y pues evitar pérdidas importantes, ¿no? Pues también ayudan a las dependencias a ser cada vez más innovadores, a introducir nuevos elementos de ciberseguridad en la gestión de la ciberseguridad institucional y evitan que el personal sea ese vector por el cual se introducen las vulnerabilidades en las instituciones, de manera general. Sí, totalmente de acuerdo. Cristian, un comentario sobre lo que nos platica Susana. Seguro, yo creo que una de las grandes complicaciones, ¿no? Es esta figura de tanto el sector público como puede ser precisamente el organizador y el armador de muchas políticas y al mismo tiempo ser objeto precisamente de los ataques, ¿no? O sea, sí hay esa dualidad y esa complejidad en cuanto a este tipo de cosas y yo creo que lo que todos cada uno de nuestras áreas de experiencia, la constante es la persona capacitada, educada y consciente en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Sector público, sector privado, me parece que esa es la constante. Gracias. Gracias, Cristian. Que bueno, la persona resulta el eslabón más débil de la cadena, el más vulnerable, pero también es la primera línea de defensa, ¿no? De ahí radica la importancia de la concientización, capacitación y demás. Jimena, un comentario sobre los puntos que tocan Cristian y Susana. Sí, muy, muy breve porque ya veo que estamos sobre el tiempo. Sí. Cuando hablan de temas de ciberseguridad, la verdad, a mí me genera una enorme frustración porque hablamos un montón, la gente que está encargada de esos temas, como bien dicen, ¿no? Es el primer franco y a veces no llevan la herramienta o las armas necesarias y entonces a mí la verdad es que me genera mucha frustración. Mi reflexión más que nada, déjenme darle la vuelta un poquito a todo lo que han dicho, que la verdad coincido en todo, entonces ya no quiero repetir. También la ciberseguridad hay que verla desde el punto de vista del mercado. A mí me gusta siempre ver, y Liliana ya tuvimos un panel alguna vez, en el cual sí es un tema de mercado. Hay certificadores de inversión y de mucha colaboración. Entonces, es un gran negocio la ciberseguridad y hay que entenderlo también a partir del mercado para poder impulsar justamente un mercado accesible, un mercado abierto, un mercado competitivo, en donde ya es un bien a vender. Entonces hay que entenderlo como un bien a vender, un bien que tiene una demanda importante, entonces hay que pedirle calidad, certificaciones, es decir, que entre al mercado a competir como un bien que es, para poder también fomentar toda esta parte de educación, capacitación, es un negocio y cuando hay negocio entonces empiezan a desarrollar, creo que en un mercado abierto, creo que en un mercado competitivo, en donde se demanda este bien, pudiera ser interesante también explorarlo por ahí. De acuerdo, muchísimas gracias. Rápidamente, para atender las dos preguntas que tenemos del público, Armando Zacateco nos dice algo que no se comentó y que es del disfrute de los derechos humanos, es directamente proporcional al nivel de paz que se vive en un país y que las telecomunicaciones y las TIC son habilitadores de estos derechos. Es así que de la ciberseguridad o de la falta de esta depende el disfrute de derechos por parte de los usuarios y por ende el nivel de paz que puede vivirse. ¿Algún comentario al respecto? Al ser el tema de paz, no sé, Jimena, Cristian. Pues tiene toda la razón, ¿no? O sea, creo que estamos totalmente de acuerdo y sí, el enfoque es justamente ese, ¿no? El disfrute de derechos humanos. A la falta de paz, pues nuestras garantías y nuestros derechos se ven mermados por la violencia o por lo que ya hemos comentado. O sea que digo, nada que agregar, me parece un extraordinario comentario. Retweet. Perfecto, muy bien.
Eh, y Daisy Espinosa Juárez nos pregunta, ¿qué iniciativas se pueden implementar para mejorar el tema cultural en ciberseguridad? ¿Algún comentario, Susana? Sí, bueno, justamente ese es el tema al que se dedica mi oficina, ¿no? O sea, yo no me encargo de la parte, cabe mencionar, de la parte técnica de la ciberseguridad al interior de la Secretaría. Conocemos esa parte por obvias razones, pero el área en la que yo trabajo se encarga de promover la cultura de ciberseguridad entre los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y la Secretaría tiene un montón de trabajo ahí hecho que tiene que ver con difundir entre los usuarios el conocimiento sobre los diferentes amenazas a las que nos exponemos como usuarios al utilizar las tecnologías de la información y el Internet. Entonces, pues este tipo de documentos están segmentados para diferentes tipos de población, grupos vulnerables que son ancianos, mujeres, niños, y pues por ahí tenemos una serie de guías que hemos venido trabajando y sacando. Está la guía del teletrabajo, la guía eh, para utilizar plataformas de educación de manera segura, la guía de phishing, la guía de malware, la guía para niños, niñas y adolescentes. Y también generamos este tipo de diálogos con la población sobre los riesgos que están más en boga. Participamos en algunas iniciativas que tienen carácter nacional y multisectorial, como son el Festival de Ciberseguridad para América Latina, en donde también de manera semanal estamos promoviendo este tipo de materiales y este tipo de discusiones que involucren a la sociedad en temas de ciberseguridad. Y, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores recientemente concluimos un concurso de ciberseguridad con enfoque de género, es decir, se invitó a equipos, a personas, no, a equipos no, a mujeres interesadas en ciberseguridad que tuvieran cierta habilidad de 16 años en adelante, es decir, desde el bachillerato, para estimular su interés en el tema de ciberseguridad y pues justamente contribuir a la equidad de género en este sector, que dicho sea de paso, pues también es un reto, dentro del reto de ciberseguridad, pues es el tema de la participación de las mujeres. Estamos también trabajando para hacer llegar a niños y adolescentes indígenas guías y lineamientos prácticos sobre el uso seguro y responsable de redes y dispositivos, y elaboramos un simulador de ciberseguridad con la Organización de los Estados Americanos, que es una especie de juego que te lleva te pone situaciones de ciberseguridad, tú vas diciendo sí, no, y al final te ofrece una serie de recomendaciones sobre qué tipo de actividades debes evitar y qué tipo de actividades debes desarrollar para elevar el nivel personal de ciberseguridad, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero existen, además de la Secretaría, otras dependencias de gobierno que hacen igual mucha cultura de ciberseguridad. Tenemos al CERT-MX de la Guardia Nacional, que tiene muchísimas guías, recomendaciones, alertas relevantes sobre las nuevas modalidades en las que se va presentando las amenazas cibernéticas. Tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene un micrositio de ciberseguridad. La Secretaría de Economía, un poquito más o enfocado a las MIPYMES. También tiene un sitio que tiene que ver con ciberseguridad y la difusión de marcos de gestión de riesgos de ciberseguridad. Las policías cibernéticas locales también es muy interesante el trabajo que hacen de difusión de mejores prácticas. Se me ocurre la Profeco también por ahí, que tiene cosas muy interesantes para prevenir fraudes cibernéticos. Y pues así creo que todo el mundo vamos haciendo trabajo en este sentido porque nunca sobra. Lo que sí quiero hacer mención es, hay un montón de esfuerzos que se están haciendo en la parte de cultura y en la parte técnica. El tema es que en México tenemos el gran problema de no contar con un mecanismo de coordinación oficial en temas de ciberseguridad, ¿no?
Lo hay para fines de las UTICs, de las dependencias de gobierno, de cómo comparten información para abordar ciertos riesgos de ciberseguridad, pero para el resto, si me permiten decirlo, que es la parte civil de la ciberseguridad, que es cultura, desarrollo de capacidades, innovación, se están haciendo esfuerzos, pero no hay ese mecanismo que los aglutine, que los lidere, que los guíe y que vayamos poniéndole responsabilidad a cada sector. Entonces, bueno, sí hay varios esfuerzos. Contáctenos a la Secretaría, tenemos ahí varios proyectos y pues esto. Claro, muchas gracias, Susana, sin duda, para estar en contacto, en comunicación y difundir todo esto. Pues muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Gracias por la participación, Susana, Cristian, Jimena. Ha sido un gusto, un placer poder contar con sus puntos, con sus comentarios, su experiencia. Y le cedo el micrófono a Liliana para que nos haga un comentario de cierre. Muchas gracias. Pues muy rápido, porque sé que estamos arriba del tiempo. Me gustaría nada más retomar algunas de las cosas que dijeron nuestros expertos. Primero, retomar lo que dice Jimena. Creo que hay que hacer énfasis en el tema de educación para la paz. Y como bien hiciste este énfasis, Jimena, no todo el mundo entendemos a qué nos referimos con educación para la paz. Entonces voy a repetir lo que dice Naciones Unidas, y educación para la paz es proporcionar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas que permitan a los pueblos vivir sin violencia, ¿no? Y ya hablamos de cómo la falta de confianza digital se traduce en la violencia. Entonces, bien importante tomar esto en cuenta y empezar como a visibilizar más este concepto y empezar a trabajar más alrededor de él. También destaco muchísimo lo que dijo Cristian respecto a la confianza en las instituciones, ¿no? De qué nos sirve reportar, denunciar tal, o a lo mejor ya ni siquiera confiamos en reportar, ¿no? Esta semana hubo muchísimos hackeos de una aplicación muy conocida, Verdecita, para chatear con tus amistades, y hubo muchos hackeos, y la gente decía, es que, ¿a dónde hablo? Y si hablo, ¿para qué? Y ya hablé, pero no me supieron decir qué hacer, ¿no? Y ahí conecto con lo que decía Susana del desarrollo de capacidades, la importancia de la tipificación de delitos, y me encantó este concepto que ojalá podamos hacer luego un panel sobre ello, de la justicialidad de los derechos digitales, ¿no? Tenemos realmente derechos de acceso a la justicia en estos temas digitales, pues no lo hay. Y la importancia de algo que dijeron todos, de la resiliencia institucional y la ciberseguridad, cómo podemos hacer esa sinergia. Finalmente, agradecerles, porque a pesar de todo esto que contamos, de estos desafíos, de este rezago, de estas brechas que hay, hoy vemos en este panel un ejemplo de la fortaleza de tener alianzas donde está academia, sector público y sector privado interesados en el tema y compartiendo. Y de ahí este tipo de alianzas son las que nos pueden llevar a consolidar un espacio digital seguro y confiable. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos. Si quieren sumarse a Future Community, son bienvenidos. El enlace está ya en el chat. Y muchas gracias, Diego. Nos vemos en el siguiente espacio. Gracias. Muchas gracias.